Bueno, hasta ahora presentamos lo que es el paradigma networkista, principalmente para explicar los fenómenos económicos y políticos y las disputas de poder, y para explicar la motivación y las emociones de las personas, con particular énfasis en las epidemias actuales de malestar emocional, ansiedad, estrés y depresión. Y en la clase de hoy lo que vamos a hacer es comparar el paradigma networkista, especialmente en términos de pensamiento económico, con los otros dos grandes paradigmas de pensamiento económico, que son el paradigma marxista y el paradigma, digamos, neoclásico, que es como el que dio inicio a la actual economía mainstream, obviamente después con muchos parches posteriores. Para comparar paradigmas, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un paradigma. Y acá hay una dificultad, que es que el término paradigma, cuando hablamos de paradigmas científicos, tiene dos significados. Kuhn presenta este concepto para hablar de la ciencia en el libro Las revoluciones científicas, y se refiere a paradigma cuando habla de todo el edificio teórico de la ciencia como una sinécdoque. ¿Qué es una sinécdoque? Una sinécdoque es un recurso literario cuando usás el nombre de una parte para mencionar un todo. O sea, cuando Borges dice las proas vinieron a fundarme la patria, refiriéndose a los barcos, eso es una sinécdoque. Cuando Kuhn usa el término paradigma, eso es una sinécdoque de todo el edificio científico, donde la parte paradigma son los modelitos y dibujitos y ejemplos iniciales que uno aprende cuando empieza a aprender una ciencia. Entonces, uno tendría el ejemplito fundamental y la versión más simple del fenómeno que uno quiere modelar, para empezar, y después el desarrollo normal de esa disciplina sucede a partir de la complejización paulatina y la refinación de ese modelito simple. Entonces vos tenés paradigma en términos de maqueta o en términos del plano que haces, y también paradigma en términos de edificio, de todo esa construcción teórica. Y cuando se hace la construcción teórica en la ciencia, cuando estás en la etapa de ciencia normal, suele podemos distinguir dos maneras en que avanza la ciencia. Una es sumando ladrillitos, o sea, dentro del esquema planteado por el paradigma, siguiendo la maqueta, siguiendo el plano, vas construyendo y avanzando porque mejoraste algunas mediciones y el paradigma en sí va aplicándose correctamente y vas aprendiendo más sobre el mundo a partir de ese ejemplito fundamental. O hay parches, que son modificaciones que vos tenés que hacer al entender lo que sea que estés modelando, que te cambian un poquito el plano del edificio. O sea que no es poner un ladrillito en la pared, sino que en algún momento el plano que había formulado al principio se choca con algún problema al tratar de entender el mundo, y entonces tenés que construir una pared por un lugar distinto al que te decía el plano, y tenés que marcar un parchecito en el plano. Y a medida que vos le vas poniendo parches al plano, el plano te va quedando más anotado, más complicado, más complejo. Es bueno, es deseable que un paradigma sea sencillo, que sea lo más simple posible. Porque cuando un paradigma es muy complicado, cuando el plano es muy complicado, tenés dos grandes problemas. El primero es que es muy difícil aprender para llegar hasta la frontera de la ciencia. Vos tenés que aprender un montón de cosas para empezar a sumar, y cuanto más difícil de aprender es ese ejemplito fundamental para aproximarte a entender la realidad, entonces tardas mucho en arrancar a sumar. Y por otro lado, cuando es muy complicado el paradigma, también es muy difícil sumar, porque empezás a tener muchas inconsistencias, muchas cosas que tenés que tener en cuenta todo el tiempo, siempre tenés que estar armonizando con un montón de cosas. Es como tener un programa súper complicado que es muy difícil avanzar con él. Cada vez que uno va emparchando el paradigma, esto o bien te complica el paradigma, o bien hace que el paradigma esté muy lejos
del avance de la ciencia normal. Entonces, bueno, es lo mismo. O sea, si tu paradigma sigue siendo sencillo y el ejemplito fundamental que enseñas es muy sencillo, pero hoy el edificio que estás construyendo es muy distinto a ese paradigma fundamental, vas a tardar mucho en aprender y en hacer ciencia. Entonces, de vez en cuando ese edificio dista mucho, el edificio que estás construyendo, de tu maqueta fundamental, se cambia de paradigma. Es decir, se propone una nueva maqueta, se propone un nuevo plano para un nuevo edificio teórico, tratando de volver a tener una descripción sencilla de la realidad, dado que las descripciones sencillas anteriores se alejaban mucho. Nosotros podemos imaginarnos el concepto de cambiar de paradigma como un des-sobreajuste. La primera de estas curvas está sobreajustada de los puntos porque tiene como demasiadas curvas que están mucho más cerca de representar el ruido que la tendencia real de los puntos, lo que realmente queremos modelar. Y es muy complicada y tiene poca capacidad predictiva incluso. Y cuando uno cambia de paradigma, al simplificar mucho todo, se supone que rescata las tendencias macroscópicas fundamentales, va a seguir teniendo errores predictivos, pero perdiste en representatividad de los puntos que tenés mucho menos de lo que ganaste en simplicidad. Cuando se pasó del paradigma tolemaico, que era el paradigma que decía que los planetas se movían todos alrededor de la Tierra, incluido el Sol, a el paradigma copernicano, se pasó de tener un sistema descrito a partir de más de 100 órbitas y subórbitas a uno que tenía más o menos 10, muchísimo ganancia en simplicidad, y el modelo copernicano al principio era menos predictivo de las trayectorias que se podían observar desde la Tierra que el modelo anterior. O sea, perdías cierta capacidad predictiva con el nuevo ejemplito fundamental, pero ganabas un sistema mucho más simple que te permitía explicar desde el paradigma cosas que antes se explicaban desde el parche, del parche. Entonces, lo que hacemos al cambiar del paradigma no es necesariamente entender todo lo que entendía todo el edificio científico anterior, porque eso incluye todos los parches, sino sobre todo entender mucho mejor que el paradigma anterior al sistema, y eso permite describir de manera mucho más sencilla cosas que antes parecían muy complicadas. Bueno, para entender cómo funcionan estos paradigmas, estos modelitos fundamentales, falta una partecita más, que es describir a grandes rasgos qué es un modelo científico o un modelo de la realidad. Y una manera muy sencilla de pensarlo es imaginar que los modelos son como robots. ¿Por qué la metáfora del robot? Porque los robots tienen dos cosas. Tienen partes, tienen una serie de piezas que uno conecta y tienen una descripción de cómo esas partes se mueven. Entonces, no basta solamente con hacer un dibujito, sino con pensar cómo se mueven las partes de ese dibujito. Y hay distintas maneras, hay distintas piezas para construir modelos científicos y distintas maneras de describir el movimiento. Ahora, esta metáfora sirve porque te muestra un poco cómo las piezas que vos tenés en algún momento de la construcción científica limitan el tipo de robots que vos podés hacer. Entonces, si yo quiero hacer un robot que se mueva parecido a un pájaro real o a un animal real, para modelar ese animal real, si yo no tengo las piezas más adecuadas, o sea, no tengo bisagras, entonces no puedo hacer las rodillas del animal, voy a tener que, si lo quiero representar de alguna manera, lo tengo que aproximar. Entonces voy a hacer un modelo imperfecto con las piezas que tengo disponibles en ese momento, que van a representar más o menos el funcionamiento del animal, y capaz puedo meterle muchas rueditas y muchas cosas distintas que cada vez se aproximen más a cómo camina el animal, pero solo en el momento que aparecen las bisagras puedo describir de manera muy sencilla el caminar de ese animal. Cuando aparecen nuevas piezas y uno puede describir de manera mucho más sencilla
o armar un robot mucho más sencillo, que es más fácil de mantener, más fácil de entender, más fácil de mejorar y aceitar y todo lo que quieras hacer, puede suceder que los que ya eran especialistas en cómo funcionaba el robot anterior, el robot que tenía millones de ruedas y era súper complicado, y no quieran cambiar de robotito para entender el animal, porque ya tienen 40 años especializados en el robotito anterior. Las piezas de los modelos científicos suelen ser las técnicas o construcciones matemáticas y formales que existen en cierta época. Y en la historia de la ciencia moderna existieron tres grandes tipos de modelos o tres grandes grupos de piezas que permitían armar estos robotitos que son los modelos científicos. Esta clasificación se hizo más o menos en los 40-50 por un científico que se llama Warren Weaver en un paper que se llama Science and Complexity. Y los tres grandes tipos de modelos son, en primer lugar, los que nacieron en el siglo XVII, que son los sistemas simples, en gran medida basados en los sistemas de ecuaciones diferenciales que fueron un constructo que hizo Newton para modelar las órbitas de los planetas. Tuvo un éxito rotundo en el modelado de sistemas, permitió por primera vez explicar los fenómenos físicos de afuera de la órbita de la Luna y adentro de la Tierra desde el mismo modelo unificado, y la rompió toda y se empezó a usar para describir miles de tipos de sistemas, desde no sé, la física hasta la biología o la ecología de poblaciones. El problema de este tipo de sistemas y de las ecuaciones diferenciales es que te permiten entender cómo un planeta orbita a otro, pero no te permiten entender o resolver con papel y lápiz analíticamente cómo orbitan tres planetas o más. Y eso no es solamente los planetas, es una propiedad de la matemática, que es que las ecuaciones diferenciales no lineales no tienen soluciones en general para sistemas de más de dos partes. Entonces de ahí se hereda un modo de modelar muy presente en todo el ámbito científico, porque es la primera vez que se puede representar interacciones complejas de máximo dos partes, y se plaga la ciencia de modelos dualistas, y en gran medida se hereda también en las humanidades formas de pensamiento dualista, como el modelo de la burguesía y del proletariado, o intentar modelar el subconsciente con dos fuerzas, ello y superyo, opuestas. 2 siglos más tarde aparece con Boltzmann la termodinámica estadística, que permite entender un segundo tipo de sistemas, ya no de dos partes que interactúan entre sí, sino de prácticamente infinitas partes que se pueden tratar como si no interactuaran en absoluto entre sí. O sea, sirve sobre todo para modelar, o sea, el ejemplo paradigmático de esto son los gases ideales, y la idea del gas ideal es que vos podés entender a todas las partículas como independientes entre sí, porque digo, aunque es cierto que las partículas se chocan, uno dice, bueno, cada partícula tiene un movimiento browniano independiente, y asume que no pasa nada, y lo central de esto es que esas partículas se asume que no forman estructuras, o sea que cualquier colisión es perfectamente inelástica, una partícula choca, se separan, no hay fusión de átomos y no hay macromoléculas, no hay estrellas, no hay gravedad, no hay vida, ¿no?, en ese sistema. Y el modelo de la competencia perfecta, que da inicio a toda la economía mainstream, es un modelo que se formuló algunas décadas más tarde que existiera esto a principios del siglo XX, basándose en las herramientas matemáticas de la termodinámica estadística, y es una teoría de tipo gasista, ¿no? Entonces tenemos el marxismo más tirado al dualismo y la economía mainstream más tirada al gasismo, como el paradigma fundamental, que es el que te enseñan al principio, de la oferta y la demanda. Después obviamente hay parches que ya abandonan un poco el gasismo o abandonan un poco el dualismo, pero los paradigmas son gasista y dualista. Y en tercer lugar, a finales o en la segunda mitad del siglo XX empiezan a aparecer con más fuerza los modelos computacionales, los modelos multiagentes, incluso modelos computacionales de
esas ecuaciones que tenía Newton, pero que ahora con la compu sí podés modelar 3 órbitas juntas, que antes con papel y lápiz no podías. Entonces, esto te da la capacidad de entender sistemas nuevos que antes no se podían entender. Especialmente los sistemas complejos, las redes vivas, sistemas como la economía, como la sociedad o como los sistemas biológicos, que tienen muchas partes interactuando entre sí, pero que no son independientes y que sí pueden formar estructuras. Entonces, son más de 2 partes, son muchas partes, pero con estructura, con interacción, con retroalimentaciones, etc. En la economía tenemos 3 grandes paradigmas, o 2 grandes paradigmas y un nuevo paradigma que la busca remar, ¿no? Que son el paradigma marxista de la burguesía y el proletariado, que son 2 clases que interactúan entre sí y se consideran como cosas medio cerradas, no se mira mucho adentro que la clase, se considera que es un grupo con intereses comunes y entre los dos contrapuestos, etc. Un sistema de múltiples partes independientes, donde en el modelo de la competencia perfecta, en la toma de decisiones, la oferta y la demanda, etc., se considera que las empresas son prácticamente iguales a los individuos. Y todas las empresas se considera que son muy chiquititas, casi el mismo tamaño que los individuos, y que el mercado es infinito, y hay infinitos individuos, todos independientes. Y el tercer paradigma económico, que es lo que vimos al principio, que es la conexión de los individuos a través de los tejidos de cooperación, que es, si tuviera que poner el inicio, lo pondría en Robert Axelrod en los 70 con el inicio de los estudios de la cooperación, pero es una familia de modelos que ocupa casi que toda la segunda mitad del siglo XX, porque también incluye los estudios sobre sesgos cognitivos, la intuición, la capacidad de modelarlos y un montón de parches, tanto a la teoría liberal como a la teoría marxista, que incorporan muchas de estas técnicas formales sin abandonar el paradigma gasista o el paradigma marxista. Tenés marxistas analíticos que usan teoría de juegos para tratar de ver cómo emerge la conciencia de clase, o personas que dentro de el gasismo, no sé, arman un modelo de teoría de juegos o técnicas de marketing viral, ¿no?, que analizan la red. Pero cuando nosotros comparemos paradigmas, la idea es que lo que tenemos que hacer es comparar esas maquetas. Por lo que habíamos dicho al principio, porque es importante que el paradigma sea sencillo y que el paradigma se ajuste bien a la realidad, porque es a partir del paradigma que aprendemos y que nos comunicamos al hacer un desarrollo científico. Los otros paradigmas, el marxismo y el gasismo, los paradigmas no respondían a ninguna de las preguntas con las que iniciamos el curso. No respondían bien por qué el poder se concentra, no respondían bien cómo funcionan las revoluciones, no respondían bien problemas emocionales. Vamos a ver que no responden bien temas de cambio cultural en la próxima clase. Muchas de las preguntas con las que iniciamos el curso, y que son las preguntas más relevantes políticamente y prácticamente en nuestras causas, no quedan respondidas por los paradigmas, aunque sí por algunos parches. Pero, bueno, cuando hablamos de cambiar de paradigma, estamos hablando de cambiar de ese dibujito fundamental, y cuando tenemos que comparar esos paradigmas, lo que vamos a hacer es comparar las maquetas. Entonces, ahora en lo siguiente, cuando comparemos al networkismo con el marxismo y la economía mainstream, lo vamos a hacer en términos de maqueta. Vamos a agarrar la versión más naïve de esos paradigmas. Obviamente, después, si Trotsky escribió sobre la teoría de la revolución permanente, bueno, eso es un parche que se le añadió al marxismo. No vamos a estar hablando de un montón de desarrollos que forman parte de la tradición de esos 2 paradigmas, que forman parte del desarrollo científico. Vamos a comparar los paradigmas. Entonces, vamos a empezar hablando del paradigma marxista. Y haciendo algunas observaciones que nacen del pensamiento dualista. Lo primero que tenés con el dualismo es que
se habla de dos clases sociales. O sea, que los agentes de la historia se plantean como grupos que tienen intereses comunes y que actúan de acuerdo a esos intereses comunes. Esto, por un lado, no considera el problema de la cooperación adentro de la clase, porque cuando vos decís a este grupo de personas le conviene hacer A, no estás considerando que quizás a los individuos de ese grupo les conviene hacer B, que es lo que hablamos en la clase de los tejidos de cooperación. Y justamente como no considera eso, tampoco considera los tejidos de cooperación que emergen como soluciones a ese problema. Marx no dijo que fuera trivial la emergencia de la conciencia de clase, que es esto que hace que el grupo se maneje juntos, pero tampoco describió cómo emerge esa conciencia de clase. Dice simplemente como que tiende a emerger y que aunque a veces la competencia hace que por algunos momentos no funcione, siempre vuelve y emerge más fuerte. Ahora, no estudiar la alineación de incentivos es un problema porque es un aspecto clave tanto de cómo funciona la sociedad como de cómo funciona la historia. Es lo que determina por qué a veces actuamos en grupo y por qué a veces no, y también las jerarquías, que son parte de lo que hace que actuemos en grupo. Entonces, a partir de estos dos problemas, por ejemplo, predijo que eventualmente todos los obreros serían socialistas. Bueno, si a la clase trabajadora, cuanto más valor maneja la sociedad, se pierden más parte de ese valor, y cada vez más les va a convenir más como grupo hacer la revolución y repartir todo o tener un sistema más justo. Pero no considero que capaz el interés individual de cada obrero se contrapone a eso. Una cosa muy particular que pasó desde el siglo XIX hasta ahora es que hubo un gran desplazamiento de redes. Desplazamiento de redes es lo que habíamos visto antes, ¿no? Que una red más grande y más productiva puede ofrecerte mucho más valor, entonces termina ganándole a los incentivos de una red más chiquitita. Los sindicatos combativos, que son los sindicatos sostenidos por reconocimiento, porque los sindicatos muy jerárquicos tienen jerarcas que también se apropian cuota sindical y negocian mucho más con las patronales. Pero bueno, sindicatos combativos como los que podríamos haber visto en los años 60 en Argentina, cuando la CGT estaba más atomizada. Hoy, antes, si eras un trabajador fabril, tenías solo el puesto de trabajador fabril y no tenías mucha posibilidad de ascenso dentro de la jerarquía empresarial. Entonces, si vos querías un aumento de sueldo, la única que te quedaba era que todos los obreros fabriles tuvieran un sueldo más alto. Hoy en día, la salida individual para ganar más plata es mucho más fácil hacer una capacitación o portarse bien, capaz conseguir algún puestito un poco mejor para yo ganar más plata que lograr que todos los trabajadores ganemos más plata. Hoy, como existen otras opciones, se desalinean los incentivos. Y esos incentivos desalineados, hoy el sindicato no es suficiente en la capacidad de ejercer presión sobre un potencial carnero o lo que fuera, porque una red creció un montón, las empresas se complejizaron un montón, hay puestos cada vez más mejores pagos y la estructura sindical no tuvo ese aumento del valor manejado. Bueno, hubo un montón de parches que mencionamos hace un rato, el concepto de hegemonía, el concepto de batalla cultural, el concepto de alienación. Muchos de esos conceptos, que son parches de la teoría marxista, vamos a verlos en la clase que viene porque son formas de discursivismo que se contraponen a esto que hoy sabemos que seguimos mucho más nuestra intuición que nuestro pensamiento discursivo o declarativo. Otro supuesto de el marxismo era que el nivel de rebelión de los trabajadores dependía del nivel de explotación, con la explotación definida como el porcentaje del valor que generaste que se queda el burgués. Entonces, para la definición marxista, Messi es más explotado que un trabajador en un taller clandestino. Porque si un trabajador en un taller clandestino genera, no sé, 2 millones de pesos de valor y gana 400 lucas, bueno, Messi
genera miles de millones de dólares y gana, no sé, decenas o cientos. Bueno, no sé si ahí me dio la matemática, pero si es solo una cuestión proporcional, Messi está mucho mejor que un trabajador de un taller clandestino. El problema de esta hipótesis, del concepto de explotación marxista, es que no se adecua ni a cómo funciona nuestra motivación, porque Messi, todos prefieren mucho más ser Messi que el trabajador de un taller clandestino, ni cómo funciona la felicidad tampoco, y el bienestar emocional de las personas. Entonces, el concepto de explotación no te sirve ni para predecir las actitudes militantes, ni para predecir el nivel de bienestar de un individuo en una sociedad. Otra cosa que no consideró, porque el paradigma es una caja negra, toma las clases como una caja negra, es la disputa de redes entre jerarcas. Esta dinámica es la dinámica principal de la concentración de poder, que Marx en El Capital dijo, bueno, el tema de la concentración de poder queda para otro texto y tiene que ver con la competencia, él pensando en la competencia por las ventas, no la competencia por los seguidores, que es de la disputa de redes. A partir de no considerar la disputa de redes, también confundió muchas ecólisis con sublevaciones. O sea, desde la teoría de clases, muchos fenómenos, o incluso también colapsos, ¿no? Como o la caída del Imperio Romano, o la ecólisis de la burguesía contra el antiguo régimen, para Marx eran los de abajo hacían una revolución de masas y dominaban a los de arriba, mientras que la dinámica histórica fue otra. Y esto también llevó a que él creyera que el futuro siempre era los de abajo pasaban a estar arriba, la sociedad se iba simplificando y cuando solo quedaban la burguesía y el proletariado iba a estar arriba y todo se resolvía. El futuro era automáticamente bueno, automáticamente íbamos a ir hacia un mundo más justo, que es lo que también vemos que no pasa, y eso es un error grave del paradigma. Y ahí, bueno, también hay pensamientos discursivistas del realismo capitalista y todas esas nociones discursivistas, ¿no? Bueno, de la misma manera, desde el paradigma se predecía que cuando los medios de producción fueran de todos, no habría más explotación. Pero bueno, justamente, como no pensaron en el problema de la cooperación a gran escala, no pensaron en el tejido de cooperación que lo resolvía, y como solo existían las jerarquías como medio de cooperación grupal a gran escala, usaron jerarquías y por lo tanto todas las revoluciones que se hicieron desde el marxismo tuvieron explotación, y se pusieron un montón de parches criticando la burocratización, hablando de, por ejemplo, la revolución permanente, hablando del concepto de hombre nuevo, súper discursivista, que es que todos tienen que cambiar la mentalidad para dejar de ser mezquinos, o algunos conceptos que tampoco entendían mucho la motivación. Trotsky, por ejemplo, soñaba que cuando se resolviera el problema de la escasez y Rusia se recontraindustrializara y tuviera industria liviana, nadie más iba a tener esos deseos mezquinos, que esos deseos mezquinos venían de la pobreza. Pero bueno, vimos cuando vimos la motivación que hay mucho una escalada armamentística reputacional de la sociedad de consumo, ¿no? Yo me compro las zapatillas y ahora ustedes, si les gustan esas zapatillas y tenemos un código de reputación asociado a la moda, van a querer esas zapatillas. Trotsky se murió antes de vivir los años 50, pero si hubiera visto la sociedad del consumo, habría dejado de decir eso. Lo sorprendente es que muchos trotskistas lo sigan diciendo al día de hoy. Bueno, también predijo que las masas obreras eventualmente harían la revolución, es decir, que iba a ser un fenómeno de masas, pero también, o sea, vos para tener cooperación, en que todo un grupo grande haga la revolución, necesitas algún tejido de cooperación, porque mandarse primero a hacer la revolución no te conviene, es algo bueno para todos, pero a mí me van a pegar un tiro. Y el tejido de cooperación que usaron fueron jerarquías, y el parche que usaron para justificar o racionalizar ese surgimiento de las jerarquías, que resolvía un problema de cooperación,
era la noción de vanguardia revolucionaria, también muy discursivista de tenemos que tener gente preparada, militante, que convenza a las personas de que sea un tribuno popular y vaya y convenza a los trabajadores de hacer la revolución. Dentro de la idea de que los niveles de rebelión responderían al nivel de explotación, eso predecía que la revolución fuera en un país como Alemania. Y la revolución justamente se dio en un país como Rusia, donde el margen de obediencia era muy bajo, era un sistema poco productivo y no tenías tanto ese desplazamiento de redes. Pero bueno, todas las revoluciones fueron jerárquicas desde el inicio. De hecho, Trotsky, que después de ser desplazado del gobierno de la Unión Soviética, empezó a criticar un montón de las jerarquías, durante la guerra civil tuvo un montón de prácticas súper jerárquicas. Prohibió las huelgas en el sindicato de los ferrocarriles y armó un sindicato que se ordenaba de arriba para abajo, reprimió un montón de huelgas, reprimió el levantamiento en Kronstadt, que era un levantamiento que pedía mejores condiciones laborales para todos, y lo reprimió, siempre obviamente priorizando la revolución y la construcción del mundo nuevo, pero en la práctica el tejido de cooperación que necesitaba para que todos se pusieran la 10 por la revolución era la jerarquía, lo mismo que todos los gobiernos socialistas que existieron hasta ahora. Y por último, dos últimos problemas del marxismo que no están tan asociados a no ver los tejidos de cooperación, pero que vale la pena mencionar. Uno es que la teoría del valor-trabajo no es tan útil para construir un nuevo sistema. Sí es útil para criticar el sistema actual, pero no tiene un valor constructivo y dada la noción de revolución que vimos que necesitamos construir un nuevo sistema y que crezca, que desplace los anteriores, porque así funcionan las revoluciones económicas, necesitamos construir, no solo criticar. Y no sirve por algunos motivos. En primer lugar, Marx, cuando define el trabajo, en la teoría del valor-trabajo, que es una teoría que dice que el valor de las cosas es proporcional al trabajo que tomó construirlas. Bueno, la objeción más sencilla que uno le podría hacer es, pero si vos te pones a laburar martillando una pared todo el día y no paras de laburar en eso, esa pared martillada no le da valor que hayas laburado muchas horas. Él se adelanta esa objeción y dice, no, bueno, cuando yo hablo del trabajo me refiero al trabajo social, organizado, inteligente. Entonces, ya en primer lugar, es un poco una petición de principio en el sentido de que ya estás considerando que el trabajo está generando algo como el valor, o que está haciendo algo para otros, para la sociedad. Pero bueno, barre bajo la alfombra eso que en definitiva te serviría mucho para decidir qué hacer. Porque si queremos decir en qué trabajar, bueno, ahí no me sirve decir trabajamos inteligente y organizadamente. Bueno, pero ¿para qué? ¿Y cómo? Por otro lado, si yo quiero pensar eficiencia en un proceso productivo, si tengo la teoría del valor-trabajo, siempre es una constante. O sea, la cantidad de valor producido por unidad de trabajo es siempre constante porque el trabajo es igual al valor. Entonces siempre me da uno el cálculo de la eficiencia. Entonces no me sirve para planificar. Y en tercer lugar, como hay una de las grandes predicciones empíricas de esa teoría es que a la larga el sistema de precios de las cosas tiende a aproximarse a las horas de trabajo, como que existiría cierta proporcionalidad entre los precios de las cosas y las horas de trabajo social que toma hacerlas. Eso es trivial en cualquier sistema que vos optimices cosas. O sea, hay un principio, el principio de equimarginalidad es un principio de la economía bastante básico, que lo que te dice es que si vos tenés un recurso que lo podés invertir en distintas cosas y cada una de ellas tiene rendimientos decrecientes, o sea que cada vez que, a partir de cierto punto óptimo, cada vez que le pongas un poquito más de laburo, como lo vimos en algunas clases, ¿no? Un poquito más de laburo, en algún momento empieza a ser decreciente ese rendimiento. La configuración más eficiente es aquella en la cual una hora más de trabajo acá o una hora más de trabajo acá sea la misma en todas las aristas. Entonces, como que naturalmente vos tenés que en la linealización o la extensión de esa nueva hora de trabajo
toda hora de trabajo te suma la misma cantidad de plata. Entonces, naturalmente emerge esa proporcionalidad de la optimización, no hace falta que haga ninguna otra hipótesis. Y después, otra cosa que pasó mucho dentro de la tradición marxista, pero que tampoco tiene tanto que ver con eso, fue que después del colapso de la Unión Soviética, muchos de los que quisieron modernizar la teoría plantearon o propusieron maneras de planificar mejor, que era básicamente modernización para jerarcas. O sea, no pensaron en el tejido de cooperación, sino que lo único que pensaron fue, che, ¿qué maneras de calcular cosas con compus tenemos para que cuando le mandemos a la gente a hacer cosas tengamos mucho más un área de data science como tiene una empresa en una empresa mucho más grande como la Unión Soviética? Es una jerarquía. Bueno, del liberalismo no me voy a detener tanto, sobre todo porque las preguntas que responde la economía liberal no son las mismas a las que nos interesa, porque digo, el networkismo es más una teoría de cambio social. Entonces, no voy a hablar tanto de esto, pero sí me interesa mostrar unos dibujitos que muestran cómo el paradigma de oferta y demanda es directamente gasista. Hay un concepto, una ley, una generalización empírica que es la ley de Boyle, que lo que te dice es que la presión que ejerce un gas sobre las paredes del recipiente en el que está dependen del volumen. O sea que si el gas, tipo si vos agarras una jeringa y apretás ese gas, bueno, va a ejercer más presión que si no está presionado. Entonces, si nosotros agarramos la ley de Boyle y decimos, bueno, ponemos dos gases, o sea, uno a la izquierda de un separador y uno a la derecha de un separador, y movemos ese separador, bueno, si lo movemos hacia la izquierda, se va a contraer mucho el gas de la izquierda y va a generar mucha presión, y si lo movemos para la derecha, el gas de la derecha se va a contraer y va a generar presión hacia la izquierda. Entonces, si nosotros quisiéramos graficar ahora cuánto va a ser la presión del lado derecho y del lado izquierdo para cada posición del divisor, si el divisor está muy a la izquierda, va a haber mucha presión a la izquierda y poca presión a la derecha, y a medida que lo vamos moviendo, va a cambiar. Y en el medio tenemos una posición de equilibrio al cual el sistema converge naturalmente. Y eso es literalmente el gráfico de equilibrio de precios y oferta y demanda. Y que después, si calentamos un poco uno de los gases, ese gas se expande más, entonces al mismo volumen tenés más presión para todas las cantidades, y es literalmente el mismo grafiquito que ves, o sea, cuando ves el gráfico asociado es literalmente el mismo que el de la actualización de precios en un sistema de oferta y demanda, lo cual me parece divertido. Pero bueno, conceptualmente, ¿qué es lo que está pasando? En un gas ideal, esto es algo que habíamos mencionado, todas las moléculas son pequeñas y no se generan macromoléculas. Se considera que una molécula de dióxido de carbono o un átomo de helio son la misma cosa y todas chocan y todas se difunden igual. Todo lo mismo. En un gas ideal nunca aparecen cosas como estrellas u organismos, porque esas moléculas nunca se pueden juntar y nunca pueden formar estructuras en un gas ideal. En la competencia perfecta pasa algo parecido. O sea, cuando se arma el modelo de competencia perfecta, se considera que las empresas y los individuos son dos cosas muy chiquititas. No se considera a la empresa, no se considera cómo se genera la empresa. O sea, no es que los individuos se van agrupando y forman una empresa. No, es como que tenés empresas y tenés individuos y son los primitivos de la teoría. Mucho después hay un parche que es la teoría de firmas que se pregunta, che, si el mercado es tan eficiente, ¿por qué hay empresas? Que es una pregunta interesante. Pero bueno, se considera que todas esas cosas son muy chiquititas. Entonces, este paradigma no considera ni el beneficio de cooperar grupalmente, de por qué se agrupan los individuos, ni
el surgimiento de jerarquías que resuelven el problema de la cooperación y, por lo tanto, no considera todas esas desigualdades e ineficiencias que emergen naturalmente. Ni considera, está bien, como está centrado en el mercado y no piensa ni en el reconocimiento ni en la reciprocidad, tampoco considera estas pérdidas de valor por desplazamiento de redes que habíamos mencionado, ¿no? La tribu que al integrarse al mercado pierde un montón de economía y a veces termina más pobre de lo que estaba antes de incorporarse al mercado. Y por supuesto que la economía mainstream está llena de parches, está la teoría de juegos que nace ahí, la teoría de firmas, que es este intento de explicar por qué aparecen las empresas. La microeconomía en sí tiene un montón de cosas que se contraponen a los supuestos de los individuos perfectamente racionales de la competencia perfecta. La economía conductual también. El marketing, o sea, vos tenés la noción de marketing y es absolutamente contraria al supuesto de la competencia perfecta, con información perfecta y capacidad de procesamiento perfecto de todos los individuos. No tendría sentido que existiera el marketing. Bueno, está lleno de parches y de consideraciones de un montón de las cosas que vimos, pero no están vistas dentro del paradigma. Entonces, lo que vimos recién es cómo los dos grandes paradigmas de desarrollo económico o de pensamiento económico son muy limitados, que no permiten entender la actualidad, y que cuando comparamos las maquetas de los dos paradigmas anteriores con la nueva maqueta, es muchísimo más adecuada para entender la realidad la nueva maqueta, porque usa las piezas que hoy se pueden usar paradigmáticamente, no solo como un parche a un paradigma anterior, sino cuál es el paradigma que surge de esas nuevas piezas que tenemos. Me interesa mencionar brevemente la teoría de la complejidad, porque muchas de las críticas científicas que se hicieron a los paradigmas anteriores, incluso muchas de las construcciones que se hacen dentro de los paradigmas anteriores para hacer mejor ciencia, vienen de un ámbito muy fructífero y muy constitutivo también del networkismo, que es la teoría de la complejidad o la ciencia de la complejidad, que tiene muchas vertientes. Y acá me voy a referir a la complejidad, a la definición de complejidad como algo que no es analizable por la razón humana. Hay como dos grandes tradiciones de definiciones de la complejidad. Una que es más europea y latinoamericana, que es tipo Edgar Morin, Rolando García, y la tradición de la complejidad como más tendiente a lo humanístico, obviamente es científica, pero tiende a ser mucho más formato texto lo que lees. Y después está otra manera de encarar la complejidad que tiene mucho más que ver con el Instituto Santa Fe, que es el modelado de sistemas de múltiples partes, interdependientes, etc. Me quiero referir ahora a más a Edgar Morin y más al otro tipo de complejidad. Después la otra da mucho para hablar, sobre todo en términos epistemológicos. Pero bueno, los sistemas complejos son estos sistemas que no son analizables para la razón humana. En gran medida esto tiene que ver con que es muy difícil traducir una red súper complicada a un hilo como lo es el discurso humano. El discurso tiene muchas partecitas, cada palabra conectada con las palabras, y es todo un hilito, una serie de cosas que de repente ese hilito tiene mucho menos capacidad de transmitir información que un cerebro o un ecosistema. Cuando vos tenés una idea súper intrincada y querés pasarla a un libro, de las cosas más difíciles es desenrollar todo, porque de repente hay un... Bueno. Y hay una definición de complejidad. Podríamos usar varias para esta exposición, pero una que me gusta para representar esta idea es la de Rolando García, que habla de los sistemas complejos como los sistemas que para entenderlos necesitas interdisciplina. O sea, que lo necesitas ver desde múltiples puntos de vista distintos, desde muchas disciplinas diferentes. Entonces, un problema complejo sería un problema que necesitas un sociólogo, un biólogo, y ver desde muchos ángulos distintos algo difícil de entender, algo muy complicado, que siempre te vas como aproximando paulatinamente a entenderlo. Y dentro de este ethos, de esta manera de entender las cosas, estos problemas complejos son problemas multicausales y difíciles de abarcar.
Y el motivo por el cual me quiero detener en el concepto de complejidad es porque muchas veces la crítica que se le hace a los paradigmas anteriores es todo más complicado. Vos no podés tener un sistema tan sencillo que explique la sociedad. Casi que por definición, como la sociedad es un sistema complejo, la manera de entenderlo tiene que ser complicada, interdisciplinaria, no podés reducirlo a pocos supuestos. Como tiene mucho ese ethos de incluso sospecharse algo sencillo. Que digo, el principio de navaja de Ockham, que es un principio epistemológico de las cosas más valorables en una teoría científica, empieza a aparecer por todos los grandes fracasos del dualismo y el gasismo, se empieza a intuir que el problema es la sencillez del modelo y no la inadecuación fundamental de las piezas utilizadas. Y esta idea de la interdisciplinariedad tiene que ver un poco con querer entender cabalmente el problema que estás considerando. Quiero entender ese problema, y ese problema es súper complicado, y para resolverlo lo tengo que entender. ¿Y de dónde nace querer entender para resolver? Bueno, cuando uno es un jerarca, cuando uno es un político y tiene que decidir qué hacer, tiene que saber cómo funciona el sistema y tomar una decisión porque la jerarquía lo va a obedecer. Cuando uno es un empresario, también tiene que entender. Entonces hay mucha gente, muchos lectores de Nassim Taleb o Teoría de la Complejidad también son empresarios que dicen, ¿cómo tomo decisiones en contextos de gran incertidumbre y un sistema muy complejo? El jerarca tiene que elegir qué hacer. Ahora, los sistemas vivos no tienen que tomar las decisiones de qué hacer racionalmente, no tienen que hacer esa traducción de la red complicada al hilo del raciocinio. Nuestra intuición no está haciendo una traducción al hilito racional de lo que pasa a nuestro alrededor en nuestra comunidad, porque es una red viva, el idioma de las redes vivas es la complejidad. Entonces, el problema que ve la teoría de la complejidad y esa idea de la interdisciplina, no sé qué, es un problema de la traducción al raciocinio, pero cuando estás directamente en la red viva no tenés ningún problema de traducción. El idioma del cerebro es el disparo de las neuronas, es una red. ¿Qué hacer nosotros como agentes o como personas que estamos en el mundo? Podemos confiar y delegar en esos sistemas vivos parte de su toma de decisiones. No sé cómo funciona una planta. No tengo la menor idea. Es inabarcable cómo funciona una planta. Es inabarcable cómo funcionan los sistemas biológicos. De hecho, hace poco vi la cifra de que solo un 25% de los papers de biología se reproducen. O sea, solo un 25% se puede reproducir. No lo constaté, o sea, es una cifra que vi en Twitter, así que tómela con pinzas. Entonces, si yo agarro el problema de la planta y lo trato de entender toda la red metabólica que hace que la planta se marchite, no hago nada. Pero yo sé que esa red metabólica no la tengo que entender yo. Ya la planta la entiende, ya lo resuelve la planta. Si yo le doy agua y capaz un cachín de nitrógeno ya está, no tengo que entender toda esa red metabólica. Es básicamente la idea con la que empezamos el curso. Entonces, los problemas complejos, eso es un problema de traducción al cerebro humano que no tenemos por qué resolver. Podemos delegar esos problemas en las redes vivas. Y los tejidos de cooperación son sistemas vivos. El sistema de tradiciones que tiene una tribu para cuidar su medio ambiente y cuidar su salud en distintas partes del mundo, no es que hay alguien que consideró todo el bioma y que consideró, es simplemente la selección natural del tejido de cooperación del reconocimiento que permite implementar reglas y la selección natural del sistema de reglas para que la comunidad prospere, lo resuelve. Entonces, no hay que detenernos en el deseo de entender. Ahora, cuando nosotros estamos pensando en hacer la revolución, que habíamos dicho justamente que la revolución tiene que ser un nuevo tejido de cooperación y no que un jerarca aplique una mejor política pública, son dos cosas que son radicalmente diferentes y que el nivel de comprensión del sistema que necesitamos es muy distinto. No queremos tener mejores jefes,
Pues los problemas que tiene el sistema actual son problemas de las jerarquías, no de los jefes. El gran problema son las jerarquías. Arrancamos este curso con la metáfora del bosque, que cuando vos analizabas cada crisis por separado eran multicausales, inabarcables, irresolubles, y de repente, si vos resolvías el problema de la deforestación, la vida sola ya sabe encontrar su camino. Si nosotros tenemos tejido de cooperación, el mercado y el reconocimiento que resuelven solos los problemas. Si nosotros tenemos un tejido de cooperación que pueda reemplazar las jerarquías en gran escala y tener un tejido de cooperación horizontal que permita cooperar en grupo a gran escala, no tenemos que pensar todo el sistema de fábricas y todo el sistema de intercambio y dónde se va a pescar y dónde se va a hacer minería. Esos son problemas que resuelve el tejido, no los individuos. Leonard Reed decía del mercado, la virtud del mercado es que nadie sabe producir un lápiz y el mercado lo produce. Si nosotros tuviéramos un sistema como el mercado, que no tenga las fallas del mercado, que hacen que surjan las jerarquías y que se destruya el medio ambiente, eso sería fascinante y no tenés que meterte en ningún momento con problemas complejos. Entonces, quiero transmitir un poco esa idea de hay cosas sencillas que son suficientes de entender. O sea, cuando vos entendiste que el problema de la planta es que le falta agua, no tenés que entender mucho más que eso para salvar a la planta. Y lo que vimos hasta ahora es un paradigma mucho más sencillo que permite responder a las grandes preguntas prácticas que teníamos, y la solución es mucho más sencilla y no hace falta detenerse tanto en parar la pelota y ver la complicación de todo. Y además estamos en un contexto histórico en el que esto es particularmente relevante. Por un lado, porque lo que cambió en los últimos 30 años es que el recurso escaso dejó de ser la información y pasó a ser la atención. Entonces, cuando presento algunas ideas networkistas y dicen, no, bueno, pero ese modelo es demasiado general o es demasiado abstracto, cuando la abstracción es una virtud, es reducir la información para seguir explicando bien. La persecución de un saber siempre situado, ¿no? Como siempre tengo que saber en qué contexto se produjo, en qué contexto social y el discurso y la cultura y lo simbólico y un montón de cosas que no están siendo consideradas en la teoría. Eso es una virtud. Es una virtud porque hoy lo que escasea es el tiempo para entender. Y además, por un principio epistemológico básico, que es que cuanto más sencillo el modelo y más explicativo es mejor. Pero uno tiene una generalización intuitiva de que muchos modelos simples eran muy errados y cuando los fueron complicando estaban mejor y se acostumbraron a esa asociación mental. Entonces ahora cuando ven un modelo simple y explicativo sospechan, lo cual es curioso y es más evidencia de que no somos racionales los seres humanos. Y además otra cosa de contexto histórico que es muy interesante es que el gran avance tecnológico de que vivimos en nuestra generación y de nuestra época son las redes neuronales. Es la programación implícita. O sea, la red neuronal te resuelve miles de problemas que no se podían resolver entendiéndolos. Nadie entendía qué es lo que hacíamos racionalmente para no sé, detectar un rostro humano o identificar quién es quién. Nadie lo entendía y de repente ponías los datos con un tejido sencillo de perceptrones conectados y la red aprendía porque nativamente el idioma de esas redes es la complejidad. El gran avance de la red neuronal son los algoritmos implícitos, son los algoritmos que desconocen y la gente que hace las inteligencias artificiales más zarpadas se enorgullecen de no entender lo que hicieron. Es como crearon algo que está vivo y te dicen, sí, no sé, pero esto funciona. Entonces, entendamos el valor de la ignorancia. Y voy a terminar, bueno,
una cosa que me mata es que Trotsky y muchos marxistas hablaban de la anarquía del mercado como algo malo. Como, bueno, esto es un sistema que va para todos lados, nadie lo maneja, nadie lo regula. Y eso es lo mejor que tiene el mercado. Justamente, o sea, lo único bueno que tiene el mercado quizás es que es un sistema autorregulado, resiliente, vivo, que se autoorganiza. Busquemos reproducir esa anarquía con algo que beneficie a la sociedad en lugar de al individualismo. Pero bueno, se habla de anarquía del mercado. El sistema de precios del mercado no representa el valor social de las cosas porque representa el deseo de los individuos. Pero si tuviéramos algo parecido a un sistema de precios que considere el valor social de las cosas, tendríamos algo parecido a este sistema y no tendríamos y sí tendríamos una teoría del valor que permite optimizar cosas nacida de las preferencias de las personas, pero no de los individuos, sino de las comunidades. Y bueno, quería terminar con una frase de David Hilbert. Hilbert fue el matemático que propuso el programa de Hilbert, que eran como un montón de problemas abiertos de matemática, muchos de formalización de los fundamentos de la matemática. Uno de los grandes problemas que había propuesto era demostrar que se podía demostrar que la aritmética de Peano era correcta y completa. Y la frase es debemos saber, sabremos, ¿no? En esa utopía del conocimiento racional. Y bueno, muy pronto eso se chocó con el teorema de Gödel, con que ese punto del programa era imposible, y muchas de las cosas que pasaron en esa época se vieron como tragedias, ¿no? Cuando Russell le presenta a Frege la paradoja de Russell, que hacía que la lógica de Frege no se sostuviera todo el edificio, el tipo se recontra deprimió y se volvió medio loco. Muchos de esos límites se vieron como tragedias, pero la realidad es que, o sea, viéndolo mucho desde el presente, es de las partes más mágicas, ¿no?, de la matemática. La demostración de que hay verdades indemostrables, todo el trabajo que se hizo sobre autorreferencia para demostrar el teorema de Gödel, el nacimiento de la computabilidad y la computación teórica nace de el teorema de incompletitud, que es una traducción, un parecido, un hermano del teorema de Gödel en sistemas, en máquinas de Turing. Y, por otro lado, lo que estamos empezando a ver ahora también, que es, bueno, muchos te decían, no se puede llegar por sistemas formales a esas verdades indemostrables. O sea, la mente humana puede, Penrose decía, la mente humana puede pensar en el teorema en la oración de Gödel y darle un valor de verdad, mientras que el sistema formal no lo permite, entonces la mente humana no puede ser computable, qué sé yo. Pero bueno, no considero que hay sistemas blandos que tipo el formalismo de la red neuronal es muchísimo más complicado y después el output puede decir esta oración es cierta o esta oración es falsa. Y es un sistema mucho más blando que no sirve tanto pensarlo desde esas restricciones de computabilidad, porque funciona de otra manera, porque aunque uno no pueda representar una función directamente, una red neuronal puede aproximar muy bien en ciertos dominios funciones arbitrarias. Me fui de tema, pero el punto es que es muy mágico todo lo que pasa cuando se cae la premisa del debemos saber, sabremos. Y en términos de transformación social también es muy importante saber ignorar, saber abstraer, saber decir reguemos, porque el sistema y la vida va a saber encontrar su curso cuando le demos las herramientas para que lo haga. No hay que definir cómo va a ser la nueva sociedad. Hay que encontrar el tejido, hay que proponer el tejido, hay que plantar la semilla del tejido y después las personas en comunidad van a
encontrar el camino, como lo hace todos los días el mercado, que construye el mundo en que vivimos. Entonces, quería proponer una contrapropuesta para el final y para también debatir un poco, pero ignoremos un poco más, animémonos a no entender todo y entendamos que criticar la anarquía del mercado también es un poco una soberbia humana, una soberbia racional. Es parte del mito discursivista, como querer que la razón pueda entender el mundo. La razón puede entender sistemas simples y algunos formalismos, pero la diferencia de información y entropía entre el mundo y la razón humana es abismal, y hay muchas cosas que podemos hacer en el mundo entendiendo muy poquito, como regar una planta para que no se marchite o construir un quinto tejido y hacer la revolución, que son dos cosas parecidas pero con sistemas diferentes, solo que una todavía no le hemos puesto el suficiente esfuerzo para intentarlo. Bueno, eso es todo.